Vamos a otro tema. Con el desconfinamiento se ha registrado un nuevo fenómeno. Las personas estarían tratando de evitar el transporte público por temor a contagiarse de coronavirus y por el contrario el uso de autos particulares ha aumentado, lo que según expertos podría ser peligroso y generaría mayor congestión y contaminación en las ciudades. Analizamos este escenario junto al doctor en transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Vaso. Franco, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación a conversar. Franco, ¿se hace evidente esta diferencia en que baja la demanda del transporte público y aumenta el uso de vehículos particulares en esta pandemia? Sí, los datos nos dan lugar a dudas al respecto. Cuando analizamos las últimas semanas, por ejemplo, donde ya había un desconfinamiento mayor, varias comunas ya están en fase incluso 4. Existen muy poquitas comunas que están en cuarentena. Nosotros hemos observado, por ejemplo, que en el caso de Santiago, la utilización del transporte público está llegando recién a valores cercanos al 50%. Por ejemplo, el metro de Santiago en el año 2019, antes del estallido social, movía aproximadamente 2.8 millones de personas al día. Esas cifras están llegando a cerca de 1.3, 1.4 millones. Por lo tanto, se está todavía muy lejos de los valores de pandemia. Y cuando nosotros los comparamos, por ejemplo, con qué está ocurriendo en las calles, la última información que ha entregado el Ministerio de Transporte a través de la Unidad Operativa del Control de Tránsito es que los flujos que tenemos en las calles son casi iguales a lo que teníamos previo a la pandemia. Por lo tanto, aquí claramente se está dando un efecto en el cual el transporte público con suerte está llegando al 50% de las validaciones normales, y eso incluso en el metro, que tiene muy poca evasión. Y por otro lado, el transporte privado se ha recuperado mucho más rápido. Eso se ha visto con la compra que se han hecho de automóviles particulares. Es muy difícil hoy día incluso encontrar en el mercado automóviles. Hay varios meses de retraso para que llegue el automóvil que yo quiero. El mercado de los autos usados también está muy ágil y por lo tanto estamos viendo lamentablemente una situación en la cual el transporte público está perdiendo personas y pasajeros como nunca antes en la historia y la gente se está yendo efectivamente al transporte privado. ¿Ese efecto negativo en el transporte público, Franco, solamente se da por las menores validaciones o hay otros elementos también que generan una problemática ante este contexto? Claramente acá hay varios factores que explican por qué estamos observando esto, que es único en la historia de Chile. O sea, nunca se había visto una disminución en el uso del transporte público tan grande como la que hemos visto en comparación a otros modos. Durante los últimos años habíamos logrado equiparar el uso del transporte privado con el uso del transporte público, a pesar de que las experiencias internacionales van mostrando que a medida que el PIB va aumentando y los distintos países van teniendo más dinero, la tasa de motorización y el uso del automóvil va creciendo. Pero habíamos logrado con ciertas mejoras que se habían hecho a los distintos sistemas de transporte público, con las extensiones de las líneas de metro, la línea 4 hace ya un tiempo, la línea 3 y la línea 6 hace menos tiempo, habíamos logrado equiparar. Lamentablemente, y producto de la pandemia por primera parte, pero también producto de la destrucción que sufrió, por ejemplo, el Metro de Santiago y otras buses a lo largo de Chile con el estallido social, el transporte público ha ido perdiendo terreno. Y particularmente en el caso de la pandemia se ha generado una situación en la cual el metro y el transporte público en general no es percibido como un modo seguro para poder transportar. Y eso es tremendamente lamentable por cuanto las condiciones que se han generado en el transporte público y también la comunicación de riesgo que ha generado la autoridad no han podido asegurar que tengamos un transporte público que pueda ser visto como seguro por parte de las personas. Nosotros hemos planteado una serie de medidas que son tremendamente necesarias para que la gente deje de bajarse del transporte público. Lamentablemente algunas de ellas solamente han sido oídos
pero las dos principales, que tienen que ver con aumentar la flota. Es evidente que cuando uno habla de distanciamiento físico, uno va a tener una mayor posibilidad de tomar un bus si es que no ve hacinamiento de 100 personas por metro cuadrado. 100 personas por metro cuadrado, imagínense, 100 personas en 25 metros cuadrados, quise decir, es el equivalente a que en un departamento de un dormitorio haya una fiesta de 100 personas. Por lo tanto, si no se toman las medidas de aumentar la cantidad de buses que andan en la calle, si no se toman las medidas necesarias para evitar que todo el mundo ingrese a la misma hora a través de potenciar el teletrabajo, dar facilidades para que las empresas que persistan en el teletrabajo tengan ventajas en términos de subsidios, y organizar y planificar un ingreso y un egreso diferido al trabajo, tanto para las escuelas como para las situaciones laborales. Lamentablemente va a ser muy difícil que durante este segundo semestre, en el cual la pandemia nos va a seguir acompañando, el transporte público tenga alguna opción de comenzar a recuperar terreno que lamentablemente va a impactarnos por mucho tiempo. ¿Tú ves que hay una mayor demanda en las próximas semanas, los próximos meses, considerando que hay un cambio en el plan paso a paso, se llega a fase 3, por ejemplo, en toda la región metropolitana, pero principalmente por la reapertura de las clases presenciales de establecimientos educacionales, ya sea colegios o también la educación superior? ¿Eso podría aumentar lo que es la demanda del transporte público, específicamente de los niños y jóvenes? Sí, va a haber un impacto, está teniendo un impacto, pero contraintuitivamente el impacto está siendo mucho menor de lo que uno hubiese esperado. Como te mencionaba anteriormente, tanto Transantiago como el metro recién están llegando a un 50% de utilización en comparación al automóvil, que ya alcanzó los niveles de pandemia. Ahora bien, este segundo semestre está recién empezando, cada vez más colegios y más universidades van a ir sumándose a tener ciertos grados de presencialidad, y por lo tanto estos niveles debiesen ir aumentando paulatinamente. Y es ideal y es tremendamente relevante que hagamos todo lo posible para que la gente pueda sentirse segura en el transporte público. Porque está muy demostrado que las personas que deciden utilizar el transporte privado para su uso diario, es muy difícil que en un mediano plazo puedan bajarse del automóvil particular, por cuanto la experiencia internacional nos dice que cuando una persona llega al transporte privado es muy difícil que pueda volver atrás. Por lo tanto, los impactos que estamos viendo con los errores que se han cometido desde un punto de vista del transporte público nos van a acompañar no solamente durante este segundo semestre, sino durante años. Y el problema es que el uso exacerbado del transporte privado y del automóvil particular genera externalidades negativas, particularmente la congestión y la contaminación, que en un contexto de cambio climático son muy graves. Fíjate que este año ha sido un año que, a pesar de tener muchas limitaciones a la movilidad, ha tenido una cantidad de preemergencias tremendamente relevante. Julio, que acaba de terminar, fue uno de los meses más calurosos en décadas. Y por lo tanto hay que tomarle el peso a lo que significa esta pandemia. Hay que tener en consideración que los viajes, cada uno de ellos tiene una combinación de modo adecuada para hacerlo, y a medida en el que vayamos nosotros ganando confianza en el transporte público, tenemos que también ir tratando de ir retomando. Y por cierto, hay que tomar en consideración otros modos que pueden servir para algunos tipos de viajes, como puede ser la bicicleta, el scooter, y por lo tanto esperemos que los desafíos que tengan los nuevos gobiernos tengan en consideración, muy en consideración, que vamos a haber retrocedido por lo menos una década en términos de utilización del transporte público, y por lo tanto se va a hacer tremendamente relevante que en las candidaturas presidenciales se muestren cuáles van a ser los planes para recuperar estas personas que se subieron al automóvil, para tratar de diversificar las distintas opciones a través de ciclovías, y también, por cierto, seguir expandiendo la infraestructura, que es clave.
uno de los modos que ha mostrado que es capaz de bajar a gente del automóvil como ningún otro es el metro. Sí. Y hemos avanzado en la línea 7, ya va a comenzar prontamente las primeras obras de construcción, pero tenemos también en agenda la línea 8 y la línea 9, que han sufrido retrasos producto de la pandemia, y que es tremendamente importante y relevante que en lo que queda de este semestre y también las nuevas autoridades puedan ponerle toda la velocidad para que esas obras tan necesarias para la ciudad de Santiago, así como otras en regiones, puedan avanzar lo antes posible y recuperar este tiempo perdido que nos ha llevado a retroceder en una década en el uso de transporte público. Mirando el presente y la experiencia en las calles, Franco, uno obviamente ve que hay aglomeraciones, especialmente en los buses de red, y eso es el primer punto de partida para decir, prefiero ir en un auto, por la situación de la pandemia. Aglomeración no es un escenario que todos quieran por razones obvias, por la posibilidad de un contagio. Y en ese punto tú ibas a un tema que hemos conversado varias veces, el establecer horarios diferidos en los trabajos, en las empresas, en el aparato público, y ahora también sumando lo que es la educación. ¿Se ha visto poco, a tu juicio, el poco implementar esta posibilidad de ir haciendo horarios diferidos, de no seguir PIC? Porque los horarios PIC uno ve y se mantienen igual que antes de la pandemia, digamos, especialmente ahora que la región metropolitana está en fase 3. Sí, nosotros hemos hecho propuestas hace mucho tiempo a este respecto, propuestas que son fundamentadas, que incluyen a distintos expertos, a economistas, también a expertos en transporte, por cierto, de la Universidad Católica, de Valparaíso, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad del Desarrollo, y hemos entregado la evidencia científica que demuestra que implementando estos ingresos y egresos diferidos al trabajo, los hacinamientos en los distintos buses de red pueden disminuir hasta en un 40%. Lamentablemente, durante el primer semestre tuvimos la negativa por parte del gobierno, que yo creo que no quiso meterse en más problemas con los gremios, que ya obviamente han tenido ciertas dificultades para poder llevar a cabo sus negocios. Pero tengo puesta la confianza en que este segundo semestre se pueda avanzar en esas y otras medidas. Particularmente, la presidenta del Senado, Yanna Proboste, ha llamado a un set de expertos que han considerado distintas áreas, obviamente el transporte es una de ellas, para que podamos tener un retorno a la presencialidad durante este segundo semestre que sea más seguro y que sea también más eficaz. Y dentro de ese contexto que está pensado en una primera parte para la educación primaria, secundaria y también la educación superior, se ha planteado nuevamente la opción de tener un ingreso y un egreso escalonado al trabajo, y ese informe que va a evacuar la presidencia del Senado nuevamente va a poner de manifiesto la relevancia que tiene poder contar con espacios que sean seguros en el transporte público y que ojalá durante este segundo semestre sean más fácilmente implementables. En el caso de los universitarios, donde claramente es necesario ir teniendo un mayor grado de presencialidad, es un poco más fácil poder tener estos horarios diferidos por cuanto tenemos viajeros que son autónomos, no dependen de un padre que los vaya a dejar al colegio, y por lo tanto es razonable, por ejemplo, fijar ciertas medidas que obliguen a que todas las universidades van a comenzar sus clases a partir de las 10 de la noche. Eso es algo que debiese concordarse dentro del Consejo de Rectores, el Ministerio de Transporte. Esperemos que este segundo semestre tengamos una mejor acogida y podamos seguir avanzando en el ingreso diferido, en tener una mayor cantidad de buses en la calle y poder tener un transporte público que sea percibido como más seguro para comenzar a hacer que esta curva de utilización vaya aumentando y comencemos a recuperar terreno para tener un transporte público que sea más acorde a los tiempos en términos de modernidad y también, por cierto, en términos de su utilización. Franco Vaso, gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Buen día. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Chao.